Sean bienvenidos a Mentes Encriptadas, descifrando cada bit de información todos los días. Les habla su presentador, la Máquina Furiosa, feliz y encantado de acompañarlos en la mañana de hoy, y muy bien acompañado de mis colegas. ¿Cómo estás vos, señor profesor Alexander? Ex profesor. Perfecto, llenando de alegría y entusiasmo al estudio, como siempre. Y ahora le damos la bienvenida a nuestra única razón de seguir haciendo el programa, la más bella y la más inigualable Guadalupe Catherine. Muchas gracias, como siempre feliz de hacer el programa. Me alegro muchísimo. Y por último, pero lo más importante, nuestro panelista exclusivo, el licenciado Rat. Muchas gracias por la presentación. Ando contento por el tema que vamos a tratar hoy, que bueno, es un tema que me gusta mucho y me incumbe justamente por los estudios que he realizado. Pero claro que sí, hoy es un gran día, porque el tema que trataremos en el programa es de actualidad. No solo eso, sino que también de cuestionamientos filosóficos y futuristas. Hoy vamos a hablar ni más ni menos que de las dicotomías. Y para empezar, me gustaría que nuestro experto en la enseñanza nos explique qué es una dicotomía. La dicotomía deriva del griego dicotomía, se refiere a una división en dos partes opuestas. En mi rubro, la ciberseguridad, podemos ver esta dicotomía en las amenazas. Por un lado, la seguridad se centra en proteger los sistemas y datos contra ataques cibernéticos, mientras que por otro lado, también se busca preservar la privacidad y libertad en línea. Es una dualidad interesante. Muy interesante, profesor. Es importante destacar que encontramos dicotomías en muchos ámbitos que no son solo la ciberseguridad. Esos no son interesantes. Pero para el resto de la audiencia, en este programa vamos a ir presentando algunos que sí son interesantes. Empecemos con lo que nos incumbe. ¿Lo escena de algún lado el señor Teseo? Claro, ¿cómo no? Es el héroe fundador de Atenas. Hablando dentro del contexto de la mitología griega, obvio. Todo un drama con el laberinto y el minotauro. Sí, más o menos todos lo ubicamos al loco este. Pero el tema acá es que si nos remontamos a los diálogos de las leyes de Platón, allá en la antigua Grecia, Teseo es protagonista de un divertido planteamiento. Platón plantea la paradoja del barco de Teseo, que, además de tener un nombre facherazo, es muy interesante y ha sido muy discutido por muchos filósofos durante mucho tiempo. Platón nos regala la primera dicotomía que abarcaremos en este programa. Licenciado, ¿podría usted explicarla? Claro, pero por favor sería un honor. Imaginémonos en primer lugar un barco, en específico el barco de Teseo. Este barco, luego de muchas aventuras y muchos viajes en alta mar, comienza a dañarse. Teseo, percatado del problema, decide mandar a refaccionar su barco. Primero, cambiando el timón, la vela, el mástil, luego el casco y así hasta cambiar absolutamente todas las partes del mismo. Entonces, nace el siguiente planteo. ¿El barco de Teseo es el mismo? O sea, a pesar de no tener ninguna pieza que tenía el barco original, ¿sigue siendo el mismo barco? Sí, no, y nos podemos seguir preguntando. Si le cambiamos una sola pieza, ¿sigue siendo el mismo? Bueno, los invito a los oyentes a reflexionar y a mis colegas a opinar. Entiendo. Yo creo que a medida que más partes vas cambiando, más deja de ser el barco original. Es decir, que si cambiamos dos partes, prácticamente sigue siendo el mismo barco. No entendí. ¿Y si tiene 100 partes y cambiamos 50? Y a partir de la 51 ya es otro barco, porque ya cambiamos más de la mitad. No creo que sea eso. A ver. Lo que la señorita Wada está describiendo es la mirada más racional del problema. Por ende, la mejor para mí. O sea, si vos no crees que sea así, profesor, ¿qué planteamiento tenés? Mira, flaco, el barco deja de ser el mismo tras la primera tabla reemplazada. La identidad del barco está inherentemente relacionada a la totalidad del barco. En criollo para los bobbies, si el barco no está completo, no es el barco. Pero no tiene sentido, porque si le sacas una astilla al barco, es medio lo mismo. No entendés nada, loco. Es muy irrelevante la astilla.
De paso, si querés, le sacamos una molécula y ¿cambió? Imagínate tener una brama, la brama de toda la vida, y te cambian la receta, pero te la venden como una brama. No es lo mismo, capo. Y más si cambiamos una parte muy importante del barco. No vamos a estar planteando bobadas por partes minúsculas, sino por partes vitales. Claro que no cambia si le sacamos una astilla, porque es una parte minúscula del barco. Lo mismo si le sacamos la vela y el timón. Son dos partes de andar a saber cuántas. Bien, a ver, lo planteado por el profesor es lo que solemos llamar una visión purista. A ver, yo no estoy muy de acuerdo y me parece hasta algo extremo, pero es una visión válida. A lo que yo voy es que si la visión purista... Discúlpeme que te corte el chorro. Para mí, el barco sigue siendo el mismo hasta el final. Tipo, ponele que le cambiamos todo, pero sigue siendo el mismo barco. ¿Me explico? O sea, ponele que vamos sacando pieza por pieza nomás, y a medida que hacemos eso, vamos refaccionando. Sigue siendo lo mismo. Cuando cambiamos la vela, no es lo mismo que cambiamos el mástil, y así consecutivamente. Creo que el problema es más como que, capaz es como la esencia del barco lo importante, porque el barco lo sigue usando el loco este. Teseo era, ahora sí, es otro barco, es otra historia. No sé si me explico. Claro. Como siempre, una explicación digna de un Nobel. Claro. O sea, a ver, a pesar de la dificultosa explicación acá de mi colega, tratando de rescatar algo de lo que dice la máquina, está básicamente anticipando la última postura a esta dicotomía, que es la visión asociada a la marca, a la identidad del barco. No importa que ya no tenga ninguna pieza original, si el barco sigue siendo percibido como el original, es el original. O sea, es decir, esta visión sobrepone la percepción social por sobre todo. Igualmente, para mí, yo sigo sosteniendo que están medio equivocados ustedes. Ah, viste que tan mal no estoy. Entonces nos quedamos con las tres visiones. La purista, presentada por el profesor, la racional, sostenida por la señorita Aguada y el licenciado Roth, y la de la marca, sostenida por yo. Así es, esas son las tres visiones que, aunque sean tan aceptadas como respuestas válidas por distintos filósofos a lo largo de la historia. ¡Qué loco, che! Bueno, eso fue la paradoja del barco de Teseo, y nos viene perfecto esta conclusión para poder ir avanzando a algunas dicotomías más profundas y que están tomando más importancia en la actualidad. A ver, ¿qué nos tenés preparado para el siguiente bloque? El siguiente bloque va a estar muy interesante, pero no más interesante que la rifa de un auto 0 kilómetros. ¿Querés un auto 0 kilómetros? Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia, se está rifando un auto 0 kilómetros. La rifa cuesta una modesta cantidad de 18 lucas. ¿Querés un auto 0 kilómetros? ¡Participá ya! Espacio auspiciado por la asignatura de Ingeniería y Sociedad de la UTN FRR. Bueno, como decía, el siguiente bloque va a tratar de una dicotomía muy actual. Tiene que ver con las inteligencias artificiales, que ya todos conocemos, que todos probamos alguna vez en nuestras casas. Están en todos lados. Es así, el futuro es literalmente hoy, viejo. Pero tener el futuro enfrente de nuestras narices conlleva algunas consecuencias interesantes. ¿Y quién mejor para presentarnos esta dicotomía? El mismísimo licenciado y doctor en inteligencia artificial. Bueno, sí. Y es así, tal cual lo dijiste. El campo en el que me especialicé creo que es el más importante hoy en día. Sí. Y bueno, fíjate la importancia que tiene, que hasta da para planteamientos como los que vamos a debatir ahora. Todo esto tiene que ver con la cada vez más expansión de la inteligencia artificial. Y el tema siguiente a tratar es la disrupción laboral generada por la inteligencia artificial. Bien, en la línea que veníamos hablando de las dicotomías, ¿esta disrupción laboral es buena? ¿Es mala? ¿Es preocupante? ¿Qué es? Ya los científicos lo predijeron hace un tiempo. Es el caso de Bernard Winch en 1980, que predijo que el desarrollo de la inteligencia artificial se aceleraría exponencialmente, algo así decía el loco este,
que llegado a un punto que superaría a la inteligencia humana. Es un tema, ¿viste? Ese momento que las IA superarían la inteligencia humana se llama la singularidad. Sí, conozco la historia de Lynch. Se le atribuye el nombre de singularidad porque, así como en los agujeros negros, es imposible saber qué pasa dentro. Es imposible saber qué pasaría en tal caso que suceda la singularidad. Así es, se debate cuándo se cree que podría llegar a pasar esto, si alrededor del 2030, alrededor del 2050, pero más o menos para esa fecha se tiene estimado. Qué preocupante. No puede ser que dentro de tan poco pase que las máquinas nos dominen, que sean más inteligentes que nosotros. Igualmente, no todo tiene que ser tan catastrófico. Hay una novela que se llama The Last Question, de Isaac Asimov, si no me equivoco, que cuenta de una supercomputadora que evoluciona hasta ser algo así como un dios y que resuelve todos los problemas de la humanidad y del universo. A lo que voy es que no necesariamente tiene que ser un apocalipsis como Terminator. Claro. No te preocupes, loca, que eso nunca va a pasar ni a palo. Si todavía no tenemos ni fibra óptica en pleno 2024, ni nada si vamos a tener IAs que resuelvan el hambre mundial en 2030. Eso es un facto, loco. Está bien, si bien no podemos afirmar o negar que eso pasará en el futuro, lo que sí podemos decir es que las IA ya mismo están teniendo repercusión en el mundo. O sea, sin ir muy lejos y decir lo de los problemas mundiales, podemos ir al ejemplo que hoy en día ya hay autos que con inteligencia artificial se manejan solos. Sí, eso es recontra útil. Un auto que se maneja solo puede ayudar a que haya muchos menos accidentes. Además, hace más accesible la conducción para personas que no saben manejar. Pero que las personas que no saben manejar, que no manejen y listo. Bueno, te juro, loco, el problema es otro. Y la solución no es que los autos se manejen solos. La solución es que hayan más regulaciones para que la gente que maneje y punto. Además, la gracia de andar en auto es manejar. Si no, ¿para qué tienes auto? Es un facto, loco. Bueno, más allá de que sea o no la solución a los autos y esto, es impresionante ver el punto al que llega la tecnología. O sea, a ver, vos mismo me sabrías decir qué cosas, gracias a la inteligencia artificial, ayudan a la ciberseguridad. No, creo que son más las cosas que lo complican más que las que la ayudan. Fíjate que mientras más avanzan las IAs, más gente tiene acceso a ellas, lo que hace que cada vez personas tengan más poder en sus manos. Ahora, cualquiera puede chantajear mucho más fácil por internet, creando fotos, videos, audios falsos. Te piden una transferencia por criptos a modo de chantaje y se borran de la existencia. Son cosas que antes no se podían hacer tan fácil. Claro, es interesante ver hasta dónde realmente ayuda a la humanidad. No sé si es tan bueno que se desarrollen más y más. Bueno, Y como decías hoy, el tema de la disrupción laboral que generan las IAs es un problema para todos. Algunos académicos de la Universidad de Oxford estiman que un 47% de los empleos están en riesgo. Esto hace cada vez más grande, a pasos agigantados, una brecha entre los ricos y los pobres. Claro, así es fácil. Soy un rico, despido a todos los empleados y los reemplazo por una IA que me cuesta 2 pesos. Y en consecuencia, dejo a miles de trabajadores regalados en situación de desempleo y en la pobreza. Tal cual le pasó a mi abuelo. bueno, pero tu abuelo... Es una banda. Si bien hay empleos que están en riesgo de dejar de existir por la llegada de las inteligencias artificiales, van a haber nuevos empleos justamente generados por las mismas. Sí, tal cual. Los trabajadores desempleados van a ser capacitados en nuevas áreas que sí necesitan intervención humana. Loca, la promesa de la reproducción y la capacitación laboral es una mera ilusión. Decime cómo van a competir los trabajadores desplazados contra máquinas que no requieren ni 2 pesos ni descanso. Esto literalmente es una guerra desigual. La humanidad está destinada a perder si no detenemos esta locura antes de que sea demasiado tarde. Pero volviendo al tema, siempre se repite la historia con esto de las nuevas tecnologías. Siempre amenazan a la humanidad y casi siempre termina siendo para mejor. A ver, un ejemplo burdo. Cuando se crea la imprenta en el 1400, hizo que más gente pueda aprender a leer. Estamos hablando de un momento histórico donde más del 90% de la gente era analfabeta. Como este.
La imprenta logró hacer llevar libros a las casas de todas las personas, cuando antes estaban relegados solo para los aristocráticos y la clase alta. La imprenta hizo que las ciencias avanzaran, lo que hizo que haya un gran crecimiento económico. Justamente fueron las ciudades que tenían imprentas las que mejor resultaron paradas. Obviamente que los que se dedicaban a transcribir libros a mano se quedaron sin trabajo, pero el beneficio que obtuvo la humanidad fue mucho más grande. Y a ver, como hay millones de casos, o sea, a ver, por pensar alguno, la máquina a vapor, ponele, que dio lugar a barcos a vapor, a locomotoras, ¿entendés? O sea, pasamos de ir a 9 kilómetros por hora en caballo a casi 50 en tren, o sea, ese cambio influye directamente en la producción de cualquier industria. Nada es perfecto, las personas que trabajan de llevar gente a caballo se quedaron sin laburo. Y sí, y bueno, flaco, pero ahora podés viajar más rápido en tren o vas a poder trabajar en las industrias que buscan expandirse, porque tuvieron un impulso gracias a las máquinas a vapor. Claro, con cada invento que presenció la humanidad también nació un nuevo temor, que a veces está injustificado. Sí. Claro, y crean la bomba atómica y pasa lo que ya pasó. Decime qué beneficio tiene eso. No, pero es... Ahora imagínate que cualquiera pueda crear una bomba atómica desde su casa. Ese es el problema con las inteligencias artificiales. Están a fácil acceso y son demasiado poderosas. Está habiendo un desarrollo descontrolado, exponencial y antinatural de las inteligencias artificiales. Pero no También es así, no es así. hay que concentrarse en priorizar el bienestar de las personas sobre todo los beneficios que quieren las grandes empresas. A ver, que sean de fácil acceso también permite la investigación en cualquier lugar, loco. O sea, sin la necesidad de una empresa, una financiación externa. Ahora, imagínate que acá, en Chaco, que no nos financien ni nuestra vieja, descubren un avance para la medicina o para la agricultura, gracias a las guías. Eso nos puede ayudar a resolver los desafíos más complicados que enfrentamos como sociedad. Imagínate un mundo donde las enfermedades pueden ser diagnosticadas re rápido y con mucha precisión. Y todo gracias a las guías. Y a las personas, o sea, gracias a las guías y a las personas que trabajan para desarrollarla y para mejorarla. O sea, hay laburo de esto. Y la verdad que es todo un tema. Bueno, justamente es algo que no podemos determinar si está bien o mal. Una división, una dicotomía. Claro. Todo tiene que ver con todo, ¿viste? La verdad que no nos queda otra que ir viendo qué pasa sobre la marcha. Y sí, todavía no desarrollamos la visión del futuro. Wow. Yo con estas cosas me considero... Sí, no sé si un optimista tal vez. Me gusta mucho, estudié, me apasiona, qué sé yo. Es un tema que me gusta mucho y siempre espero lo mejor para la humanidad, para nosotros. ¿Qué sé yo? Sin lugar a duda, es un tema que lo vamos a poder determinar una vez que suceda. Que llegue el 2030 y pase la singularidad. O no sé. Hoy hablamos de Teseo y su barco hecho pelota. De la dicotomía si era el mismo o no. Las diferentes visiones que hay del tema. Además lo relacionamos con una dicotomía más actual, referida a las inteligencias artificiales y cómo afectan a la sociedad. Siguiendo este hilo, llegamos a medio que ninguna conclusión. Y creo que esa es la gracia del programa, ¿o no? Sí. Que siempre debatamos... Siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo Siempre mismo. pasa lo mismo. Sería para la casa. Pero es bueno que siempre debatamos, desarrollemos y exploremos lugares que usualmente no se hablan. Y más hoy con estas dicotomías que me dejaron re loco. Que no sabemos si está bien, si está mal, si es 0 kilómetros del barco o qué sé yo. Siempre con el objetivo de que nuestros oyentes aprendan algo, o que descubran cosas, o que se pongan a pensar de este tipo de temas al menos. Bueno, pero llevando a otro lado, decime Guada, ¿cómo la pasaste? Yo la verdad que me divertí como siempre y estoy ansiosa también de saber de qué vamos a hablar mañana. Claro que sí, mañana a la mañana vamos a estar a la misma hora, como siempre, con nuestras cositas. Si Dios quiere. Si Dios quiere, esperemos. Si Dios quiere. Y contame vos, señor profesor, ¿cómo la pasó en este programa? Como el orto la pasó Interesante, digamos. Pero como siempre, muy agradecido de estar acá presente. Siempre dando mi contrapunto a las bobadas que dicen, pero así también a las cosas interesantes. La verdad que no me esperé todo el tema de la singularidad.
y me pareció muy interesante. Sí, yo también la pasé re bien, qué sé yo, me divertí mucho. Hablar con ustedes siempre es un honor, ¿viste? Se nota que son gente culta, gente que sabe. Y no, además podemos discutir, debatir y hablar de estos temas, estos tópicos que no son tan comunes, digamos. Yo por supuesto que la pasé 10 y creo que llegó la hora de decir adiós. Nosotros ahora nos vamos a tomar un café o algo por ahí. No me queda más que decir que gracias a todos los oyentes y que tengan una hermosa mañana. Mientras tanto, sigan reflexionando y pensando. Nuestras queridas mentes encriptadas descifrando cada byte de información todos los días. Eso...